Mi marido se rió con su amante en nuestra propia casa mientras yo lloraba, pero cuando toqué la puerta, ella regresó un día antes, con el corazón lleno de ilusión, sin imaginar que en su propia casa la esperaba una escena capaz de romperlo todo. Risas que no deberían estar ahí, una copa de cristal en las manos equivocadas, y un silencio que pesó más que 1000 palabras. A veces, no es la traición lo que destruye. Es la forma en que se ríen de ti cuando creen que jamás volverás a escucharlos. Una mujer que parecía invisible. Un secreto escondido en lo más alto del poder. Y un instante que cambiará su vida para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia dará un giro que nadie imagina. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Catalina regresó a Madrid un día antes de lo previsto, con la ilusión ingenua de sorprender a su marido tras semanas de ausencia. Llevaba aún el olor del aeropuerto y el cansancio del viaje, pero la emoción la mantenía erguida. Al abrir la puerta de la mansión, el sonido de una risa femenina le heló la sangre. No era la televisión, no era una visita cualquiera, era una carcajada íntima, ligera, que rompía la armonía de aquella casa diseñada con tanto esmero. El aire se volvió denso, y por primera vez en años, Catalina dudó en seguir avanzando. Apretó la llave en la mano como si fuera un amuleto. Avanzó unos pasos y la escena se reveló cruel ante sus ojos. Rodrigo, impecable con su traje de corte italiano, sostenía una copa de vino en el salón. A su lado, Aitana, joven, deslumbrante, reía apoyada en el sofá de terciopelo que Catalina había elegido en Milán. La amante bebía en la cristalería de alta gama reservada para las ocasiones especiales. El contraste era insoportable. El lujo de la escena no hacía más que acentuar la traición. Rodrigo giró la cabeza con un gesto de fastidio al verla entrar. No hubo sorpresa ni culpa en su mirada, solo desprecio. «Podrías haberte anunciado, Catalina», dijo con voz fría, como si ella fuese una intrusa en su propio hogar. Aitana, lejos de incomodarse, se acomodó aún más en el sofá, acariciando con descaro la mano de Rodrigo. La humillación fue pública, no por la cantidad de espectadores, sino porque la herida se grabó en el lugar donde Catalina había depositado todos sus sueños. El silencio se hizo insoportable. Catalina abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. El corazón golpeaba con fuerza, la garganta se le cerraba, y solo podía observar cómo su marido disfrutaba su derrota silenciosa. El patrimonio que había defendido como símbolo de unión se convertía en un escenario de burla. Rodrigo alzó la copa como brindando, y Aitana soltó una risa que la atravesó como un puñal. No hubo disculpa, no hubo disimulo, solo la certeza de que ese matrimonio había muerto. En cuestión de segundos, todo lo que había construido se desmoronaba. El lujo que la rodeaba, los muebles de diseño, las obras de arte compradas en subastas millonarias, se volvieron ajenos, como si ya no le pertenecieran. Era un escenario prestado, y ella, una invitada indeseada. Catalina comprendió que, para Rodrigo, ya no era más que un estorbo, una sombra que debía ser apartada. El amor se había convertido en indiferencia, y la indiferencia en crueldad abierta. Rodrigo no tardó en dar el siguiente golpe. Le entregó un sobre cerrado, con la frialdad de un hombre de negocios despachando un trámite. Era la notificación de divorcio. Catalina la sostuvo con manos temblorosas, incapaz de creer que la expulsaba de su vida con tanta rapidez. «No tienes derecho a nada, jamás trabajaste en mis inversiones», añadió con voz seca. Esa frase se clavó más hondo que cualquier traición física. No solo la echaba de su casa, también la despojaba de todo reconocimiento. La amante sonrió, segura de su victoria. Su juventud y la cercanía al poder millonario de Rodrigo la hacían sentir invencible. Catalina, en cambio, sintió como las paredes de su propio hogar se cerraban sobre ella. Era como si el aire se hubiera agotado, como si no hubiera espacio para ella en aquel palacio de lujo que había ayudado a sostener con años de silencio y sacrificio. La injusticia le quemaba la piel, pero aún no tenía fuerzas para responder. Con los ojos empañados, Catalina retrocedió hasta la puerta. El peso del sobre en sus manos parecía multiplicarse con cada paso. Afuera, la noche madrileña seguía su curso indiferente, mientras su mundo se derrumbaba. El Bentley aparcado en la entrada brillaba como un recordatorio cruel del poder y el estatus de Rodrigo. Ella, en cambio, se sentía desnuda, sin rumbo, expulsada del escenario que había considerado suyo. En la acera, la primera lágrima resbaló sin permiso. Luego vinieron todas, incontenibles, arrastrando con ellas la rabia, la humillación y el dolor. Catalina se llevó las manos al rostro,
intentando ocultarse de la mirada de los transeúntes, pero era imposible esconder una herida tan profunda. La fortaleza que siempre había mostrado se quebró en 1000 pedazos. Esa noche, bajo el cielo de Madrid, se sintió más sola que nunca, sin amigos, sin apoyo, sin nadie que la defendiera. La mansión quedó detrás de ella, iluminada, viva, llena de risas que ya no le pertenecían. Cada luz encendida era un recordatorio de que había sido reemplazada. Catalina, sin embargo, aún no lo sabía, pero aquella caída era solo el inicio de un camino inesperado. En lo más profundo de su dolor, germinaba una semilla de resistencia. No podía verlo en ese instante, pero un día recordaría esa noche como el momento en que, entre lágrimas, comenzó a forjar su verdadera fuerza. Catalina llegó al Tribunal de Barcelona con un vestido sencillo de seda, sin joyas ni accesorios que llamaran la atención. Era consciente de que todos la mirarían, no por admiración, sino para medir su fragilidad después del escándalo. Caminaba despacio, intentando mantener la dignidad, mientras cada paso resonaba en su mente como un eco de derrota. A su alrededor, periodistas y curiosos comentaban en voz baja, ansiosos por ver el espectáculo de una mujer abandonada frente al poder millonario de su marido. Rodrigo apareció minutos después, irradiando arrogancia. Bajó de un Bentley negro con gafas oscuras y un traje de corte impecable. Aitana lo acompañaba, vestida con un modelo de alta gama recién salido de una pasarela parisina. Su entrada fue un desfile triunfal, fotógrafos disparando cámaras, asistentes apartando a la gente, miradas de respeto hacia el empresario que controlaba uno de los mayores patrimonios hoteleros de España. El contraste con Catalina era devastador. Dentro de la sala, la tensión era palpable. Los abogados de Rodrigo, especialistas en divorcios millonarios, desplegaron carpetas repletas de pruebas y documentos. Habían preparado el terreno para pintarla como una mujer inútil, que nunca había aportado nada al imperio. Catalina, sentada en silencio, observaba cómo la estrategia de su marido se tejía con precisión quirúrgica. Sus propias manos sudaban, y cada frase de la defensa la golpeaba como un martillo. Rodrigo habló con una seguridad que rozaba la soberbia. Catalina siempre fue buena para cuidar las flores, no para dirigir inversiones, declaró, provocando risas sofocadas en la sala. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. No hablaba de su matrimonio, hablaba de borrarla de la historia, de reducirla a un adorno en medio de un mundo de negocios y lujo que él dominaba. Catalina bajó la mirada, pero dentro de sí comenzaba a arder un fuego desconocido. Aitana no perdió la oportunidad de humillarla también. Sentada con la espalda erguida, sonrió con descaro cada vez que Rodrigo aludía al supuesto vacío de Catalina en la empresa. Incluso se permitió un guiño insolente cuando la jueza pidió silencio en la sala. Era la encarnación del triunfo de la juventud y la ambición sobre una mujer que había creído en la lealtad y el amor. Catalina tragó saliva, obligándose a no llorar delante de todos. La jueza, aparentemente impresionada por los argumentos de la defensa, comenzó a inclinarse hacia la posición de Rodrigo. Reconoció la fuerza de los contratos y la falta de pruebas de Catalina. Cada palabra oficial era como un golpe en su dignidad. En aquel instante, sintió que la estaban despojando no solo de un matrimonio, sino también de todo el patrimonio que había defendido en silencio durante años. La justicia, pensó, no era para los débiles, sino para quienes podían pagarla. Los murmullos del público se intensificaron. Algunos criticaban la dureza de Rodrigo, otros la aparente ingenuidad de Catalina al no exigir nunca un lugar en la empresa. El espectáculo se había convertido en un juicio moral, y ella era el blanco de todas las miradas. Era como si cada persona en esa sala disfrutara viendo caer a una mujer que, hasta hacía poco, vivía rodeada de privilegios. El lujo del apellido Monclús, que antes la protegía, ahora era su condena. Rodrigo levantó la voz en varias ocasiones, subrayando que Catalina nunca había participado en decisiones de inversiones ni en proyectos empresariales. No puede reclamar lo que no le corresponde, concluyó con tono definitivo. Catalina apretó los labios, consciente de que cada palabra estaba diseñada para enterrarla aún más en la humillación. Sin embargo, mientras todos veían a una mujer derrotada, ella comenzaba a planear en silencio cómo daría la vuelta a esa partida. El clímax llegó cuando Aitana, al salir de la sala, le lanzó a Catalina un susurro cargado de veneno. Disfruta tu libertad, porque lo poco que tienes también lo perderás. Nadie más lo escuchó, pero esas palabras se clavaron como una espina en su orgullo. Catalina no respondió, pero en lo profundo de su alma juró que esa sería la última vez que alguien se atreviera a hablarle así. El dolor estaba siendo transformado, poco a poco, en determinación. Al abandonar el tribunal,
Los flashes de las cámaras la cegaron. Periodistas preguntaban, micrófonos buscaban su reacción, pero Catalina no pronunció palabra. Caminó firme, con la frente en alto, aunque por dentro la tormenta la desgarraba. Sabía que esa batalla estaba perdida, pero también comprendió que la guerra apenas comenzaba. Mientras Rodrigo se subía a su coche de lujo, sonriendo con la seguridad del vencedor, Catalina supo que había tocado fondo, y que desde ese abismo empezaría a ascender. Catalina se sentía perdida en medio de un vacío insoportable. Después de la humillación en el tribunal, caminaba por las calles de Barcelona sin rumbo, como un fantasma entre turistas y ejecutivos. El bullicio de la ciudad contrastaba con el silencio de su mente, donde cada palabra de Rodrigo resonaba con crueldad. No sabía dónde ir ni a quién recurrir. Lo había dado todo y ahora se encontraba sin hogar, sin apoyo, sin identidad. Su reflejo en los escaparates de tiendas de lujo le devolvía la imagen de una mujer rota que no reconocía. Fue en una de esas caminatas sin destino cuando escuchó una voz masculina detrás de ella. «Señora, ¿está bien?», preguntó con tono amable, pero firme. Catalina levantó la mirada y se encontró con unos ojos claros, atentos, que no transmitían lástima sino respeto. Era Gabriel, un consultor financiero que había abandonado hacía tiempo las grandes ligas de inversiones tras un escándalo corporativo. Su porte sencillo contrastaba con la arrogancia millonaria a la que ella estaba acostumbrada. Catalina dudó al principio. No confiaba en desconocidos, menos aún en un mundo donde cada gesto parecía tener un precio oculto. Sin embargo, algo en la manera de hablar de Gabriel le resultaba distinto. No intentaba impresionarla con títulos ni con relojes de alta gama. Solo se mostraba humano, cercano, como si de verdad le importara el sufrimiento que ella cargaba. «No necesito ayuda», murmuró Catalina, aunque sus ojos decían lo contrario. Gabriel no insistió de manera invasiva, pero tampoco se alejó. «Entiendo lo que es perderlo todo de golpe», le confesó con una honestidad desarmante. Le contó, en pocas frases, cómo había pasado de manejar patrimonios millonarios a ser señalado por un error que no cometió. Aquella vulnerabilidad compartida creó un puente invisible entre ellos. Catalina lo escuchaba con escepticismo, pero en su interior sentía que alguien, al fin, comprendía lo que significaba ser borrado del mapa por los poderosos. Se sentaron en una cafetería discreta, lejos de los lugares donde la élite solía exhibirse. Gabriel le ofreció un café y la dejó hablar. Catalina, al principio, solo derramó lágrimas silenciosas, incapaz de organizar sus pensamientos. Pero poco a poco las palabras fueron saliendo. La traición, la burla, la amenaza de quedar sin nada. Él la escuchó sin interrumpir, sin juicios, solo con esa mirada fija que parecía sostenerla cuando ella estaba a punto de derrumbarse. «Si realmente quieres luchar, puedo ayudarte», dijo al final con tono decidido. Catalina lo miró incrédula. «¿Y por qué lo harías? Apenas me conoces». Gabriel sonrió con serenidad. «Porque sé lo que es ser tratado como si no valieras nada. Y porque en tu mirada todavía queda fuego. No te han vencido del todo, Catalina». Esa frase se clavó en ella como una chispa encendiendo brasas apagadas. Por primera vez desde la traición, alguien veía en ella algo más que derrota. Catalina dudaba. Confiar significaba arriesgarse a otra decepción, a otro golpe que podría ser definitivo. Pero Gabriel no parecía buscar gloria ni poder. Hablaba de manera clara, práctica, sin adornos innecesarios. Le explicó cómo funcionaban las estructuras financieras que Rodrigo manejaba, cómo los millonarios protegían su patrimonio en sociedades y fondos de inversión. Catalina, aunque confundida, comprendió que había un mundo entero del que había sido excluida y que ahora debía conocer para defenderse. La desconfianza inicial se mezclaba con una nueva sensación, esperanza. Catalina se preguntaba si de verdad tenía fuerzas para aprender, para reinventarse. Gabriel la observaba como un mentor observa a su aprendiz, con paciencia y determinación. «No vas a recuperar lo que te quitaron repitiendo la misma vida que llevabas. Tendrás que ensuciarte las manos, entender cómo funciona este juego de lujo y traiciones», advirtió. Catalina lo escuchó con atención, consciente de que sus días de pasividad habían terminado. El silencio entre ambos se volvió cómplice. Catalina sentía que había encontrado un aliado inesperado, alguien que no veía en ella a la mujer débil pintada por Rodrigo, sino a una persona capaz de levantarse. «Si voy a caer, quiero caer luchando», dijo finalmente, con la voz quebrada pero firme. Gabriela sintió con una sonrisa discreta, como quien reconoce la primera victoria de una batalla larga. Esa noche, Catalina no volvió a casa con respuestas, pero sí con un aliado. Cuando se despidieron,
Barcelona parecía otra. Las luces de los hoteles de lujo ya no eran recordatorios crueles de lo perdido, sino símbolos de lo que algún día podría conquistar de nuevo. Catalina no sabía aún cómo, pero intuía que aquel encuentro había cambiado el rumbo de su historia. Rodrigo había abierto una herida, pero Gabriel le había mostrado que esa herida podía convertirse en fuerza. El destino, pensó, no estaba escrito, se podía reescribir con coraje. Las noches se habían vuelto un refugio silencioso donde Catalina y Gabriel analizaban papeles hasta el cansancio. En un pequeño despacho, rodeados de carpetas polvorientas y pantallas encendidas, buscaban una grieta en el Imperio Monclús. Gabriel, con paciencia de relojero, revisaba balances que parecían inquebrantables. Catalina, con una mezcla de rabia y determinación, aprendía a leer cada cifra como si fueran confesiones. Lo que al principio eran simples números se transformaban en pistas de una traición más profunda que la infidelidad. El hallazgo llegó una madrugada. Entre actas de juntas directivas y contratos notariales, Catalina reconoció su firma en un documento que nunca había firmado. El trazo era torpe, como si alguien hubiera intentado imitar su caligrafía. Su corazón se aceleró. Rodrigo había falsificado su autorización para transferir acciones al nombre de Aitana. El lujo y la arrogancia de su esposo ya no eran simples gestos de poder, eran mecanismos diseñados para borrarla de la historia empresarial de la familia. Catalina sostuvo la hoja con manos temblorosas. Sintió que ese papel pesaba más que cualquier objeto de oro o diamante de alta gama que hubiera poseído. Era la prueba de que Rodrigo no solo le había quitado el amor, sino que había intentado robarle el derecho a formar parte de un patrimonio construido con el apellido Monclús. Aitana no era únicamente la amante, era la socia oculta de una conspiración calculada. Catalina cerró los ojos y juró que ese golpe sería devuelto con la misma crueldad. Gabriel la observaba en silencio, comprendiendo la magnitud del descubrimiento. «Esto cambia todo, Catalina», dijo con voz grave. Le explicó que aquel documento podía ser utilizado en un tribunal para desmoronar la credibilidad de Rodrigo, incluso para poner en duda todas sus inversiones millonarias. Catalina respiró hondo, consciente de que tenía en sus manos una espada de doble filo. Si actuaba demasiado pronto, podría perderlo todo. Si esperaba, podría hundirlo en el momento más estratégico. El dilema la consumía. Por un lado, deseaba gritarle al mundo la verdad, vengarse de inmediato, mostrar a todos que no era la mujer inútil que Rodrigo describía. Por otro, comprendía que la venganza prematura podía darle tiempo para corregir sus errores. Gabriel, como mentor, le aconsejaba prudencia. La paciencia es el arma de quienes saben que van a ganar. Catalina lo escuchaba, pero la rabia en su pecho exigía respuestas inmediatas. Recordó entonces cada risa de Aitana, cada mirada de desprecio en el tribunal, cada palabra de Rodrigo minimizando su valor. Esa memoria alimentaba su deseo de actuar sin esperar. Sin embargo, al observar la calma de Gabriel, entendió que la guerra no se ganaba con impulsos. Era necesario preparar cada movimiento como en una partida de ajedrez, donde una sola pieza mal jugada podía costar el triunfo. El lujo del tablero empresarial exigía astucia y sangre fría. Esa noche, Catalina guardó los documentos en una carpeta azul que mantuvo junto a su cama. Los miraba antes de dormir como quien acaricia un arma secreta. Sabía que allí residía la clave de su resurgir, la semilla de un futuro distinto. No era una mujer acostumbrada a hablar el lenguaje de los millonarios, pero poco a poco comenzaba a apropiarse de él. Cada término de inversiones y cada gráfico aprendido se transformaban en nuevas armas para enfrentar a Rodrigo en su propio terreno. Gabriel, mientras tanto, reforzaba su confianza. Le enseñaba cómo las grandes fortunas de alta gama protegían sus activos, cómo cada movimiento debía estar camuflado entre contratos y sociedades. Catalina absorbía esas lecciones con voracidad, como si en ellas se encontrara no solo conocimiento, sino también dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió más fuerte que vulnerable, más alumna que víctima. Rodrigo no sospechaba que la mujer a la que había humillado estaba forjando un plan para derribarlo. El amanecer llegó con un aire distinto. Catalina ya no se veía como la esposa abandonada, sino como la guardiana de un secreto capaz de cambiar el rumbo de una fortuna millonaria. La rabia se transformaba en estrategia y la tristeza en determinación. En el espejo, descubrió un brillo nuevo en sus ojos. No era resignación, era hambre de justicia. El patrimonio que Rodrigo había intentado arrebatarle sería su arma de triunfo. Catalina cerró la carpeta con fuerza y miró a Gabriel. «Voy a devolverle cada lágrima, cada insulto, cada humillación,
murmuró con una firmeza que sorprendió incluso a su aliado. Él asintió, convencido de que la batalla apenas comenzaba. En ese instante, Catalina entendió que no era solo una historia de traición matrimonial, sino una guerra por el poder, el respeto y la supervivencia. Y ella estaba lista para luchar en un terreno de lujo y ambición que antes le había sido negado. ¿Y tú? ¿Expondrías ya los documentos para arruinarlo de inmediato? ¿O esperarías el momento perfecto para que la caída de Rodrigo fuera aún más dolorosa? Aitana se había convertido en la sombra más peligrosa de Catalina. Mientras Rodrigo presumía su amorío en fiestas exclusivas y cenas de lujo, la joven amante jugaba un papel más complejo del que nadie sospechaba. No solo era la acompañante decorativa de un empresario millonario, también estaba moviendo hilos silenciosos dentro del patrimonio Monclús. Catalina, junto a Gabriel, descubrió que aquella sonrisa encantadora escondía un plan ambicioso. El hallazgo llegó cuando revisaban transferencias bancarias de sociedades extranjeras. Entre nombres de empresas opacas, surgió una cuenta asociada a Aitana en un paraíso fiscal. Allí aparecían sumas exorbitantes, desviadas poco a poco de los fondos del grupo. Rodrigo, cegado por la pasión, ni siquiera imaginaba que la mujer que lo adulaba estaba drenando sus inversiones más seguras. Catalina, lejos de enfurecerse, sonrió con ironía. La traición comenzaba a desmoronarse desde adentro. Gabriel le advirtió que aquello era dinamita. Si lo usas ahora, se volverán contra ti alegando celos, explicó con calma. Catalina comprendió que debía transformar esa información en un arma de desgaste, no en un golpe inmediato. Plantar dudas en la mente de Rodrigo sería más eficaz que mostrar pruebas prematuras. Así, comenzó a sembrar pequeñas frases en los círculos sociales donde aún la respetaban. Comentarios discretos que sugerían que Aitana no era tan confiable como aparentaba. El efecto fue inmediato. Rodrigo empezó a observar con recelo ciertos gastos de Aitana, joyas de alta gama que aparecían sin explicación, viajes repentinos a destinos lejanos, reuniones con desconocidos en hoteles de lujo. Cada detalle, que antes ignoraba por amor, comenzó a parecerle sospechoso. Catalina lo sabía, y desde la distancia disfrutaba, viendo cómo la semilla de la desconfianza germinaba en su enemigo. La amante perfecta empezaba a mostrar fisuras. Aitana, sin embargo, no era ingenua. Percibía la tensión y redoblaba su estrategia. Se mostraba cariñosa en público, se aferraba al brazo de Rodrigo con fuerza, como si quisiera marcar territorio. Pero en privado, aumentaba las exigencias, quería más control en las juntas directivas, más acceso a cuentas millonarias, más protagonismo en los planes de expansión. Rodrigo, atrapado entre la atracción y la sospecha, comenzó a perder el equilibrio. Catalina observaba el espectáculo desde la sombra, consciente de que la arrogancia de ambos sería su mejor aliada. Sabía que un hombre que había construido su imperio con inversiones agresivas no toleraría sentirse engañado. Y también entendía que una mujer como Aitana, acostumbrada al lujo inmediato, no sabría frenar su ambición. Era cuestión de tiempo para que el choque entre ellos explotara. Catalina, paciente, se dedicaba a tomar nota de cada paso. Las noches en que revisaba informes con Gabriel se volvieron casi rituales. Descubrían transferencias ocultas, sociedades pantalla y contratos manipulados. Catalina no era ya la mujer que lloraba frente a una mansión cerrada. Se había convertido en una estratega, capaz de leer el lenguaje financiero como si fuera una novela de intriga. Y cuanto más aprendía, más comprendía que el patrimonio Monclús estaba en riesgo no por ella, sino por la codicia de quienes lo manejaban. Rodrigo comenzó a contratar investigadores privados. Sospechaba de Aitana, aunque no lo confesara abiertamente. Catalina lo supo a través de contactos discretos y comprendió que la trampa se cerraba sola. No necesitaba forzar nada. El hombre que la había despreciado empezaba a desconfiar de la mujer en la que había depositado todo. Era el principio de un enfrentamiento silencioso entre dos amantes del poder, y Catalina tenía el privilegio de ser la espectadora que anotaba cada detalle para usarlo en el momento justo. Aitana, mientras tanto, aumentaba su ostentación. Aparecía en eventos sociales con joyas nuevas, presumía coches deportivos de alta gama y dejaba entrever su papel como futura señora Monclús. La prensa la adoraba, pero algunos comenzaban a notar inconsistencias. Catalina se limitaba a leer titulares con una calma extraña, como quien disfruta de un espectáculo anunciado. No necesitaba acelerar nada, la propia vanidad de Aitana la empujaba al abismo. Cuando la amante pidió ser incluida como socia en un nuevo proyecto hotelero en Marbella, Rodrigo dudó por primera vez en público. Catalina supo que había llegado a un punto de quiebre.
La mujer que había entrado en su casa riendo con descaro ahora tensaba demasiado la cuerda. La traición ya no era un secreto íntimo. Se estaba transformando en un campo de batalla abierto, y Catalina estaba lista para usar cada grieta como parte de su venganza. Catalina ya no se reconocía en el espejo. La mujer abatida que había salido llorando de la mansión parecía un recuerdo lejano. Bajo la guía de Gabriel, comenzaba a adentrarse en un universo que hasta entonces había permanecido oculto para ella. El de las grandes inversiones, los movimientos de capitales y las estrategias que definían quiénes se convertían en millonarios y quiénes quedaban olvidados. El lujo ya no era solo una vitrina que observaba desde fuera. Ahora era un campo de batalla en el que debía aprender a moverse. Cada día, Gabriel le presentaba conceptos nuevos. Trusts, sociedades offshore, fondos de inversión, palabras que sonaban frías, pero que en sus manos adquirían un poder insospechado. Catalina anotaba, preguntaba, absorbía con hambre cada detalle. Descubría que detrás de cada hotel de alta gama, detrás de cada resort frente al mar, había maniobras financieras capaces de derrumbar o engrandecer patrimonios enteros. Lo que antes veía como un paisaje de lujo superficial ahora se transformaba en un mapa estratégico. Decidió empezar con pasos pequeños. Con la ayuda de Gabriel, invirtió una suma modesta en acciones de una cadena hotelera que no pertenecía al grupo Monclús. Lo hizo bajo un seudónimo, en completo secreto. Cuando los primeros beneficios llegaron, Catalina sintió una emoción desconocida, la de controlar por sí misma el rumbo de su dinero. No era la fortuna millonaria de Rodrigo, pero representaba algo más valioso: independencia. Por primera vez, comprendía que podía construir su propio futuro. El aprendizaje no se limitaba a los números. Gabriel le mostró cómo leer a las personas en cócteles empresariales, cómo identificar quién buscaba alianzas y quién escondía trampas detrás de un apretón de manos. Catalina, elegante pero reservada, comenzó a asistir a reuniones discretas en hoteles de lujo de Madrid. Nadie sospechaba quién era en realidad. Para todos, solo era una mujer con mirada atenta y modales impecables, interesada en oportunidades de inversión. Lo fascinante era descubrir que aquellos espacios no se parecían en nada a los tribunales donde había sido humillada. Aquí no importaban los chismes, sino la capacidad de moverse con astucia. Catalina entendió que el lujo de alta gama no era solo ostentación. Era también un disfraz donde los millonarios escondían sus debilidades. Entre copas de champán y discursos sobre patrimonio, aprendía a detectar las grietas en el sistema. Su silencio era su mejor estrategia, escuchar más de lo que hablaba. Gabriela observaba con satisfacción. «Ya no eres la misma Catalina», le dijo una noche en la suite de un hotel madrileño mientras revisaban gráficos en una pantalla. Ella sonrió con serenidad. Sabía que aún estaba lejos de la cima, pero esa frase confirmaba que estaba avanzando. El lujo del entorno, candelabros, alfombras persas, vistas a la Gran Vía, ya no la intimidaba. Por primera vez, sentía que pertenecía a ese mundo no como acompañante, sino como jugadora. El riesgo, sin embargo, era constante. Cada movimiento financiero implicaba la posibilidad de perderlo todo. Catalina lo sabía, y en lugar de asustarla, esa tensión le daba fuerzas. Era un juego de apuestas altas, donde el fracaso no solo significaba dinero perdido, sino también reputación. Pero después de la humillación pública, ya no temía a la vergüenza. Lo que había soportado en silencio era mucho peor que cualquier caída bursátil. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Los rumores sobre su nueva presencia en el mundo de las inversiones comenzaron a circular. Algunas voces discretas se preguntaban quién era esa mujer elegante que aparecía en reuniones privadas con empresarios de alta gama. Rodrigo aún no sospechaba, ocupado en proteger su relación con Aitana y en maquillar los problemas de su grupo. Catalina, desde las sombras, avanzaba un paso a la vez, aprendiendo a moverse en el mismo terreno que antes la había expulsado. Con cada lección, con cada movimiento, Catalina recuperaba un pedazo de sí misma. Ya no dependía del apellido Monclús para sentirse valiosa. Su seguridad crecía con cada decisión tomada, con cada cifra comprendida. La mujer que antes había sido reducida a una ama de casa decorativa ahora manejaba términos que podían cambiar fortunas millonarias. Y aunque aún quedaba un largo camino, tenía claro que estaba construyendo algo imposible de arrebatar: su propio patrimonio. La noche que firmó su tercera inversión, Catalina salió al balcón de un hotel de lujo y contempló la ciudad iluminada. Madrid parecía otra desde esa altura, como si le ofreciera una segunda oportunidad. El viento fresco acariciaba su rostro, y en silencio pensó en Rodrigo. Mientras él se hundía en la arrogancia, ella crecía en la paciencia.
No había prisa. Sabía que el día de enfrentarlo llegaría, y entonces no solo sería su esposa traicionada, sería su rival más peligrosa. La noticia del divorcio de Rodrigo y Catalina empezó como un rumor en las páginas de Sociedad, pero en cuestión de días saltó a los titulares económicos. No se trataba de un matrimonio roto cualquiera, era el escándalo del CEO de un grupo millonario de inversiones en resorts y hoteles de lujo. Los periodistas comenzaron a investigar la venta de un complejo en Marbella, sospechando que el empresario buscaba ocultar ganancias para evitar repartir patrimonio. Catalina, desde su discreción, observaba cómo los medios abrían una grieta en la imagen intocable de Rodrigo. La primera portada llegó un lunes. El magnate Monclús maniobra para blindar su fortuna en el divorcio, rezaba el titular. Catalina compró el periódico y lo leyó con una mezcla de rabia y satisfacción. Por un lado, dolía ver su vida exhibida como espectáculo público. Por otro, significaba que Rodrigo ya no controlaba toda la narrativa. El lujo con el que él se presentaba en sociedad empezaba a verse como arrogancia, y eso generaba desconfianza en los círculos de alta gama. Rodrigo reaccionó con furia. Convocó a sus abogados en una reunión urgente y exigió saber quién filtraba información. Acusó a antiguos socios, a empleados descontentos y, finalmente, a Catalina. La llamó por teléfono con voz cargada de veneno. «¿Fuiste tú? Eres tan miserable que quieres destruir lo que yo he construido», gritó. Catalina, conteniendo una sonrisa, respondió con calma. «No necesito inventar nada, Rodrigo. Tus propios actos hablan por ti». Y colgó antes de escuchar más insultos. En las redacciones, los periodistas olfateaban sangre. El divorcio ya no era solo un drama sentimental, era un caso empresarial con millones en juego. Analizaban balances, contratos y declaraciones públicas de Rodrigo. Cada detalle de lujo, cada coche de alta gama comprado en plena crisis, se transformaba en un arma contra su reputación. Catalina leía cada artículo con atención, reconociendo que, sin mover un dedo, la prensa estaba haciendo parte del trabajo que ella planeaba cuidadosamente. Los inversores comenzaron a inquietarse. Las acciones del grupo Monclús descendieron ligeramente en bolsa, lo suficiente para encender alarmas en los mercados. Rodrigo trató de minimizar el impacto con entrevistas ensayadas, sonrisas falsas y declaraciones sobre su sólida visión de futuro. Pero detrás de cámaras, su carácter explotaba. Gritaba a empleados, despedía a directivos y culpaba a todos menos a sí mismo. Catalina recibía reportes discretos de esos arranques, confirmando que su máscara empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, Aitana disfrutaba del protagonismo. Acudía a eventos con vestidos exclusivos, pavoneándose como la nueva señora de un imperio millonario. Sin embargo, los flashes que antes la favorecían comenzaron a volverse incómodos. Los periodistas no solo preguntaban por su relación con Rodrigo, también insinuaban su influencia en decisiones empresariales. Catalina, desde la sombra, sabía que esa exposición pública sería la ruina del amante, demasiado joven e imprudente para sostener una imagen impecable bajo presión. Una tarde, Gabriel llevó a Catalina a una cafetería discreta para mostrarle un dossier preparado por un periodista amigo suyo. En él se detallaban irregularidades en la venta del hotel de Marbella, precios inflados, contratos firmados con empresas fantasma y transferencias sospechosas. Catalina sintió un escalofrío al comprobar cómo los movimientos que Rodrigo creía invisibles ahora estaban bajo la lupa. Ese material no era todavía prueba judicial, pero sí un arma poderosa para reforzar su estrategia. Catalina comenzó a comprender el valor de la opinión pública. Mientras en el tribunal la habían reducido a una figura débil, en los periódicos podía convertirse en símbolo de injusticia. El contraste era evidente. Rodrigo aparecía como un millonario arrogante aferrado a su patrimonio, mientras ella emergía como la esposa despreciada que buscaba dignidad. No necesitaba hablar, bastaba con dejar que los medios retrataran esa imagen. Cada titular negativo era un ladrillo menos en la fortaleza de Rodrigo. La furia del empresario alcanzó un punto crítico cuando uno de sus socios le retiró apoyo en una operación internacional. La confianza en él se debilitaba, y todo a causa del ruido mediático. Rodrigo se sentía acorralado, pero aún no entendía que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que creía. Catalina, paciente, seguía el juego con la serenidad de quien sabe esperar el golpe final. El lujo que él presumía era, ahora, una vitrina que mostraba sus errores al mundo. Esa noche, Catalina escribió en su diario unas palabras que marcaron su transformación. Ya no necesito rogar por justicia. El propio Rodrigo se está destruyendo con sus actos. Yo solo debo esperar, aprender y dar el golpe en el momento perfecto. Cerró el cuaderno con calma,
respiró profundo y se permitió una leve sonrisa. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Catalina comprendió que no podía luchar en igualdad de condiciones y seguía siendo la esposa abandonada que todos veían. Necesitaba un disfraz, una identidad que le permitiera hablar sin ser juzgada por su pasado. Así nació La Sombra de Marbella, un seudónimo con el que empezó a escribir artículos en foros financieros y columnas anónimas en revistas digitales. Sus textos hablaban de dignidad, de justicia, de cómo reconstruir un patrimonio tras la traición de un millonario. Nadie imaginaba que detrás de esas palabras estaba la mujer que Rodrigo había humillado en un tribunal. El impacto fue inmediato. Mujeres de la alta sociedad, acostumbradas a vivir rodeadas de lujo pero silenciadas por maridos arrogantes, comenzaron a compartir sus escritos. La Sombra de Marbella se convirtió en un fenómeno viral, una voz fuerte que representaba a todas las que habían sido ignoradas. Catalina descubrió que no estaba sola, que su dolor conectaba con miles. Esa red de solidaridad invisible empezó a darle una fuerza que ni ella misma sospechaba. Rodrigo también leyó los artículos. Cada palabra le resultaba un ataque personal, aunque no podía demostrarlo. Se enfurecía con la idea de que alguien, escondido tras un alias, conociera también sus tácticas y su mundo de inversiones. Sospechaba de antiguos socios, de periodistas, incluso de empleados de confianza, pero jamás pensó en Catalina. Ella, desde su silencio calculado, disfrutaba viendo cómo sus textos socavaban poco a poco la imagen pública de su enemigo. Las columnas no hablaban solo de sentimientos, también ofrecían claves prácticas. Catalina, con la guía de Gabriel, escribía sobre cómo detectar movimientos fraudulentos en un patrimonio, cómo reconocer contratos abusivos o cómo identificar las trampas más comunes en inversiones de alta gama. El tono era tan convincente que incluso empresarios empezaron a citar a La Sombra de Marbella en conferencias privadas. Catalina había pasado de ser invisible a convertirse en una referente secreta. Cada noche, frente a su ordenador, Catalina sentía que tejía una red más poderosa que cualquier ejército de abogados. Sus palabras viajaban sin límites, llegaban a salones lujosos donde se discutían fortunas millonarias y a hogares donde mujeres desesperadas buscaban consuelo. Ese equilibrio entre lo financiero y lo humano era su sello. No solo desnudaba los trucos de los poderosos, también recordaba a las traicionadas que aún podían levantarse. Y cada mensaje que recibía reforzaba su convicción. Gabriel observaba con admiración su transformación. «Nunca pensé que un seudónimo pudiera tener tanto impacto», le confesó una noche mientras revisaban los comentarios en redes sociales. Catalina sonrió, aunque con cierta ironía. «Yo tampoco, pero parece que cuando dejas de tener miedo, tu voz encuentra a quienes la necesitan». En ese instante, entendió que el poder no siempre estaba en las cuentas millonarias o en los coches de lujo, sino en la capacidad de influir en otros. La prensa comenzó a especular sobre quién era realmente La Sombra de Marbella. Algunos decían que se trataba de un exbanquero arruinado, otros insinuaban que era una abogada resentida. Nadie sospechaba de Catalina porque, en la narrativa pública, ella seguía siendo la víctima pasiva. Ese error colectivo le daba ventaja. Cuanto más la subestimaban, más podía maniobrar sin levantar sospechas. Rodrigo, en su arrogancia, nunca entendió que el enemigo lo observaba desde dentro de su propio pasado. El fenómeno alcanzó un punto culminante cuando una revista de alta gama dedicó una portada a la misteriosa figura. ¿Quién es La Sombra de Marbella?, titulaban, acompañando el texto con imágenes de mujeres elegantes mirando al horizonte. Catalina recortó aquella portada y la guardó en su carpeta azul, junto a los documentos falsificados que había descubierto semanas atrás. Para ella, era la confirmación de que estaba escribiendo una historia que trascendía su propio dolor. Sin embargo, sabía que jugar con un alias tenía límites. La notoriedad era útil, pero también peligrosa. Si Rodrigo llegaba a descubrir la verdad, la represalia sería feroz. Por eso mantenía la prudencia, apareciendo siempre en la sombra, dejando que su alter ego creciera sin que su verdadero rostro se mostrara. Catalina entendía que la paciencia era su mejor aliada. Cada artículo era un golpe silencioso que preparaba el terreno para la caída definitiva. Aquella noche, cerró su portátil con un murmullo que resonó como un juramento. Él nunca sabrá de dónde viene el golpe. El eco de esas palabras la acompañó hasta quedarse dormida. Y mientras soñaba con un futuro libre de humillaciones, Rodrigo se revolvía en la cama, obsesionado con descubrir quién lo estaba desafiando desde la oscuridad.
Lo que ninguno de los dos podía prever era que la sombra de Marbella estaba a punto de convertirse en un arma que cambiaría el destino del Imperio Monclús. ¿Y tú? ¿Revelarías al mundo que eres la sombra de Marbella para enfrentar a tu enemigo cara a cara? ¿O preferirías seguir en el anonimato para golpearlo desde las sombras? Rodrigo se encontraba en un punto de tensión insoportable. Aunque en público seguía presumiendo de su vida de lujo junto a Aitana, en privado las dudas comenzaban a envenenar su confianza. Catalina había plantado las semillas de la sospecha, y ahora admiraba cada gesto de su amante con inquietud. Las cuentas bancarias mostraban gastos desmedidos, joyas de alta gama que aparecían sin explicación y escapadas repentinas que él apenas lograba justificar. Lo que antes parecía pasión ahora olía a traición. Aitana, por su parte, se sentía intocable. Convencida de que el amor de Rodrigo era su escudo, empezó a mover fichas con más descaro. Exigía mayor participación en las juntas de la empresa, solicitaba acceso a contratos y pedía ser incluida como socia en proyectos de inversiones internacionales. Rodrigo, cegado por el deseo, le concedía privilegios que jamás había dado a Catalina. Lo que él no percibía era que cada concesión debilitaba su propio patrimonio. Catalina, desde la distancia, seguía con atención cada uno de esos movimientos. Con Gabriel como aliado, recopilaba pruebas de las transferencias ocultas y de las sociedades pantalla a nombre de Aitana. No necesitaba intervenir directamente, le bastaba con observar cómo la amante transformaba la relación en un campo minado. Su paciencia era su mayor fuerza. Mientras Aitana jugaba con la codicia, Catalina preparaba el terreno para el golpe final. Los círculos de alta gama empezaban a murmurar. En cócteles y cenas exclusivas, algunos socios comentaban que Aitana parecía demasiado joven e inexperta para ocupar un lugar tan estratégico en el grupo Monclús. Otros insinuaban que Rodrigo estaba perdiendo la sensatez al dejar que una relación sentimental interfiriera con asuntos millonarios. Esa percepción pública era justo lo que Catalina necesitaba. No era ella quien destruía la imagen de Rodrigo, sino la propia mujer que él había elegido. Aitana, confiada, jugaba a dos bandas. Mientras se mostraba como la compañera leal y enamorada, en secreto acumulaba poder económico. Abría cuentas en el extranjero, negociaba con proveedores y se reunía con banqueros que veían en ella una oportunidad. Rodrigo creía que dominaba el tablero, pero en realidad estaba siendo manipulado por la ambición desbordada de su amante. Catalina lo comprendía con claridad. Aitana no buscaba amor, buscaba convertirse en la dueña de un imperio millonario. El lujo que antes deslumbraba ahora era un disfraz peligroso. Los vestidos exclusivos, los coches deportivos de alta gama y los viajes improvisados se convirtieron en pruebas de una vida financiada con recursos que no le pertenecían. Catalina guardaba cada rastro, consciente de que algún día mostraría esas pruebas en el momento más devastador. Aitana no sabía que su extravagancia era la cuerda con la que ella misma se estaba ahorcando. Rodrigo comenzó a perder el control emocional. Se enfurecía con detalles mínimos. Una factura demasiado alta, una llamada no contestada, un retraso en las reuniones. Aitana, lejos de calmarlo, lo provocaba con su actitud caprichosa. Catalina lo imaginaba explotando en privado, incapaz de entender cómo la mujer que había idealizado lo estaba empujando hacia el abismo. Era la ironía más cruel. Él había despreciado a su esposa legítima por una amante que ahora lo traicionaba. Mientras tanto, Gabriel insistía en que Catalina debía mantener la calma. El enemigo se destruye solo cuando su ambición supera su prudencia, le recordaba. Catalina asentía, aunque su corazón clamaba por intervenir. Sabía que la paciencia era difícil cuando la sangre hervía, pero también comprendía que la caída de Rodrigo sería mucho más dolorosa si ocurría por las manos de Aitana. Esa certeza la mantenía firme, como una estratega que controla los tiempos de la guerra. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Aitana pidió públicamente un lugar en el consejo del grupo Monclús. Rodrigo, sorprendido, dudó por primera vez frente a socios e inversores. Ese gesto fue percibido como debilidad, y el rumor se propagó rápidamente en los mercados. Catalina recibió la noticia con una sonrisa contenida. La amante que había entrado en su casa riendo ahora empujaba a Rodrigo al ridículo. El tablero de las inversiones se inclinaba cada vez más en favor de la esposa traicionada. Catalina cerró la noche mirando los recortes de prensa y los documentos reunidos en su carpeta azul. Cada titular sobre Aitana era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para su venganza. No necesitaba mover un dedo para que el enemigo se hundiera. La codicia hacía el trabajo por ella. Con el corazón acelerado, entendió que el juego de Aitana era también su mejor oportunidad. Y decidió esperar, paciente,
el momento de asestar la estocada final. Catalina se había convertido en una mujer distinta a la que había llorado en la acera de su mansión. Sus pasos eran ahora firmes, y su mirada transmitía seguridad. Cada lección aprendida con Gabriel le había dado herramientas para entrar en un mundo que antes la había ignorado. Ya no se conformaba con observar desde la sombra. Comenzaba a moverse con elegancia en reuniones privadas donde se discutían fortunas millonarias y se decidían las inversiones que moldeaban el mapa económico del país. Su transformación era evidente en los detalles. Catalina, que antes evitaba ser el centro de atención, ahora sabía elegir trajes sobrios de alta gama que transmitían poder sin excesos. Mantenía conversaciones estratégicas en cócteles y cenas de lujo, donde lograba captar información valiosa sin levantar sospechas. Nadie imaginaba que aquella mujer, discreta pero segura, era la misma que había sido humillada por Rodrigo meses atrás en un tribunal. La invisibilidad se había convertido en su mayor ventaja. Poco a poco empezó a ser consultora de confianza para otras esposas de empresarios. Mujeres que habían sufrido traiciones similares la buscaban en secreto, atraídas por los consejos prácticos que Catalina ofrecía sobre cómo proteger su patrimonio y negociar sin perder dignidad. Esos encuentros reforzaban su autoestima. Ya no era una víctima aislada, sino una referente silenciosa que guiaba a otras. Gabriel observaba a este crecimiento con orgullo, consciente de que Catalina estaba construyendo algo mucho más grande que una venganza personal. El mundo de las inversiones se volvió su nueva arena. Catalina participaba en proyectos discretos, evaluando riesgos con una claridad que sorprendía incluso a los más experimentados. Aprendió a distinguir oportunidades disfrazadas y a detectar trampas ocultas en contratos. Aunque sus recursos aún eran limitados, cada decisión acertada le generaba ganancias que reinvertía con inteligencia. Su pequeña cartera empezaba a expandirse, y con ella su confianza. Ya no dependía de Rodrigo para sentirse parte del juego millonario. Las invitaciones comenzaron a multiplicarse. Catalina empezó a aparecer en cenas exclusivas en hoteles de lujo, en presentaciones privadas de marcas de alta gama y en foros donde se discutía el futuro de la economía europea. Allí, escuchaba más de lo que hablaba, absorbiendo conocimientos que antes parecían reservados para un círculo inaccesible. Rodrigo la vio una noche en uno de esos eventos y se quedó petrificado. Su esposa olvidada se había convertido en una figura imposible de ignorar. Ese encuentro fue un punto de inflexión. Rodrigo intentó humillarla públicamente, insinuando que había asistido como invitada de caridad. Catalina, con una sonrisa controlada, respondió con datos precisos sobre un informe de inversiones que incluso algunos directivos desconocían. El murmullo en la sala cambió de tono. Lo que debía ser una burla terminó en una exhibición de inteligencia. Rodrigo, furioso, comprendió que ya no podía subestimarla. Catalina había cruzado una frontera de la que no volvería. Gabriel notó que el corazón de Catalina comenzaba a abrirse también a nuevas emociones. Entre planillas y contratos, la tensión entre ellos se volvía palpable. Sin embargo, ella se resistía a reconocerlo. No quería que su crecimiento personal se confundiera con la necesidad de un nuevo amor. Tenía claro que su camino estaba en demostrar que podía levantarse sola, construir su propio patrimonio y ocupar un lugar legítimo en el mundo de los millonarios sin depender de nadie. La prensa comenzó a mencionarla discretamente. No como protagonista, sino como esa mujer misteriosa que aparecía en reuniones estratégicas y que parecía manejar información privilegiada. Nadie sabía exactamente quién era, pero su presencia generaba respeto. Catalina leía esas notas con cautela. Entendía que la notoriedad era un arma de doble filo. Cuanto más visible se volviera, más riesgo corría de que Rodrigo descubriera la magnitud de su transformación y adelantara un contraataque. Sin embargo, esa amenaza no la detenía. Al contrario, la impulsaba a prepararse más. Cada día estudiaba con Gabriel nuevos modelos de inversiones, nuevas formas de blindar un patrimonio, nuevas estrategias para jugar en un tablero de lujo donde un error podía costar fortunas. Catalina ya no se sentía una intrusa en ese mundo. Era una participante legítima, alguien que había ganado su asiento con esfuerzo y astucia. Y esa convicción la hacía caminar con la frente en alto. Esa noche, al regresar de un evento en Madrid, Catalina se detuvo frente al espejo de su habitación. La mujer que le devolvía la mirada tenía otra postura, otro brillo en los ojos. Era consciente de que aún quedaban batallas por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió orgullosa de sí misma. Rodrigo podía tener coches, mansiones y joyas de alta gama, pero lo que Catalina estaba construyendo no tenía precio: la certeza de su propio poder.
La tensión entre Rodrigo y Catalina alcanzó un punto inevitable durante una gala benéfica en Madrid. El evento reunía a empresarios millonarios, políticos influyentes y celebridades de la alta gama. Catalina llegó vestida con un diseño sobrio, elegante y perfectamente calculado para transmitir poder sin ostentación. Rodrigo, al verla, sintió un nudo en el estómago. Jamás imaginó que la mujer a la que había despreciado podría deslumbrar sin necesidad de exhibir joyas ni un apellido compartido. En el salón, decorado con candelabros de cristal y mesas cubiertas de flores exóticas, las miradas se cruzaban inevitablemente. Rodrigo no soportó el silencio y se acercó a Catalina con esa sonrisa arrogante que tanto la había herido en el pasado. ¿Quién te ha invitado? Aquí solo hay gente que de verdad entiende de inversiones y patrimonio, susurró con desprecio. Catalina lo miró con calma, como si sus palabras fueran insignificantes frente a la seguridad que ahora habitaba en ella. La respuesta llegó en el momento justo. Una mesa cercana discutía sobre la caída de ciertas acciones en bolsa y Catalina intervino con un comentario certero, respaldado en datos reales que había aprendido con Gabriel. Su explicación fue tan clara que varios inversores asentaron con admiración. Rodrigo, descolocado, intentó interrumpir, pero su voz sonó forzada. Lo que debía ser una humillación pública para Catalina terminó siendo un reconocimiento inesperado de su capacidad. El murmullo en la sala cambió. Algunos asistentes comenzaron a acercarse a Catalina para pedirle su opinión sobre tendencias de inversión en hoteles de lujo. Ella respondía con serenidad, demostrando que ya no era la mujer ignorante de los tribunales, sino alguien capaz de conversar en igualdad de condiciones. Rodrigo observaba impotente cómo el respeto que había perdido se trasladaba ahora a la mujer a la que intentó borrar de su historia. Aitana, incómoda, intentaba llamar la atención con comentarios frívolos sobre moda y viajes, pero nadie parecía escucharla. Los hombres de negocios querían hablar con Catalina. Las esposas de alta gama se acercaban para felicitarla por su aplomo. Rodrigo sintió que el control de la escena se le escapaba entre los dedos. Por primera vez comprendió que Catalina ya no era la sombra que lo acompañaba, sino una figura propia que amenazaba con opacarlo. El enfrentamiento se volvió silencioso pero feroz. Rodrigo fingía sonrisas ante los invitados, mientras le clavaba la mirada a Catalina con un odio apenas contenido. Ella, consciente de su furia, se mantenía erguida, contestando preguntas con voz firme y gestos seguros. No necesitaba gritar ni lanzar acusaciones. Su presencia bastaba para demostrar que había renacido. El verdadero poder estaba en la calma, no en los arranques de arrogancia. Al terminar la cena, un reconocido banquero se acercó a felicitar a Catalina por su análisis. Rodrigo intentó apropiarse de la conversación, pero el banquero lo interrumpió. Deberías escuchar más a tu esposa, tiene una visión clara del futuro. Esa frase fue un puñal directo al ego de Rodrigo, quien apenas pudo ocultar su rabia. Catalina agradeció con una sonrisa discreta, consciente de que aquella pequeña victoria era solo el comienzo de algo mucho mayor. De regreso a casa, Rodrigo explotó frente a Aitana. Ella no es nadie y ya hablan de su visión como si fuera experta, gritó, arrojando la chaqueta sobre un sillón. Aitana, cansada de sus arranques, respondió con indiferencia. Quizá deberías preocuparte menos por ella y más por las cuentas que no cuadran en tus inversiones. Rodrigo enmudeció, percibiendo que incluso su amante ya no era un refugio seguro. Catalina había logrado lo impensable, sembrar la inseguridad en todos sus frentes. Mientras tanto, Catalina y Gabriel celebraban discretamente en un café apartado. «Lo has hecho perfecto», le dijo él, levantando la taza en un brindis simbólico. Catalina suspiró con alivio. «No se trata de venganza inmediata, Gabriel. Es paciencia, estrategia y dejar que él se destruya con su propio carácter». Ambos sabían que el camino era largo, pero aquella noche confirmaba que Rodrigo ya no era intocable. Catalina se había convertido en su mayor amenaza, y lo había hecho sin necesidad de gritar. Al acostarse, Catalina repasó mentalmente cada mirada, cada gesto de respeto recibido. Sentía que estaba recuperando no solo su dignidad, sino también el control de su vida. Rodrigo podía tener todavía la mansión, los coches de alta gama y el apellido, pero ya no tenía algo mucho más valioso: el respeto de quienes lo rodeaban. Catalina cerró los ojos con una certeza nueva. La batalla final se acercaba, y estaba preparada para ganarla en silencio, golpe a golpe, hasta derribarlo por completo. Gabriel llegó una tarde con una información que cambiaría el rumbo de todo. Había recibido una pista de un antiguo contacto en un banco de Madrid. Existía un cofre a nombre de Lorenzo Monclús, el patriarca fallecido y fundador del imperio hotelero. Catalina escuchó con el corazón acelerado. Si aquello era cierto,
podía ser la pieza que le faltaba para desarmar por completo a Rodrigo. El lujo y el poder de la familia no solo se basaban en inversiones millonarias, también en secretos cuidadosamente guardados. No lo dudó. Junto a Gabriel, se presentó en la sucursal bancaria. El lugar era solemne, con paredes de mármol y un aire de exclusividad que recordaba que allí solo se movían patrimonios de alta gama. El gerente, un hombre serio que reconoció de inmediato el apellido Monclús, confirmó la existencia del cofre. Sin embargo, explicó que estaba protegido por cláusulas legales y que solo podía ser abierto bajo orden judicial. Catalina sintió un nudo en la garganta. Había encontrado la clave, pero todavía no podía tocarla. Mientras el gerente hablaba, Catalina acariciaba con la mirada aquella caja de metal que descansaba tras puertas blindadas. La imaginaba llena de documentos, testamentos, instrucciones que podían alterar el equilibrio del imperio. En silencio, pensó en Lorenzo, un hombre estricto que nunca confió del todo en Rodrigo. ¿Habría previsto la traición y dejado un legado oculto? Catalina salió del banco con la certeza de que ese cofre contenía más que papeles. Era un mensaje del pasado esperando ser revelado. Esa noche, en casa de Gabriel, repasaron la situación con calma. Si lo abrimos ahora, corremos el riesgo de que Rodrigo mueva sus fichas y bloquee todo, advirtió él. Catalina lo escuchaba mientras jugaba con la carpeta azul que contenía los documentos falsificados. Pero si esperamos demasiado, él podría descubrirlo primero, respondió. La tensión entre actuar de inmediato o tener paciencia la consumía. Cada opción tenía riesgos, cada movimiento podía cambiar el destino de su venganza. Gabriel insistió en que el tiempo estaba de su lado. Rodrigo, cegado por Aitana y por el deterioro de su imagen, no sospechaba nada. La verdadera victoria llega cuando el enemigo se confía, le dijo con tono sereno. Catalina sabía que tenía razón, pero la ansiedad la carcomía. El recuerdo de la humillación en el tribunal, de las risas en su propia casa, le gritaba que debía actuar ya. Aún así, respiró hondo y aceptó la estrategia de esperar el momento perfecto. Los días siguientes fueron un tormento. Catalina seguía asistiendo a reuniones y eventos de lujo, mostrándose fuerte ante los demás, mientras por dentro deseaba abrir ese cofre de inmediato. Se repetía a sí misma que la paciencia era la virtud de los grandes estrategas, pero la impaciencia la rondaba cada noche. El secreto de Lorenzo era como un tesoro enterrado, y cada día que pasaba sin abrirlo aumentaba la presión. Aitana, por su parte, seguía derrochando en coches deportivos y joyas de alta gama, convencida de que estaba ganando terreno. Rodrigo intentaba contener los rumores de corrupción y pérdida de patrimonio, sin imaginar que el golpe más fuerte estaba escondido en un banco esperando ser revelado. Catalina lo observaba todo desde la sombra, con la calma de quien guarda un as bajo la manga. Cada sonrisa de Rodrigo en público era un recordatorio de lo mucho que disfrutaba sin saber lo que se avecinaba. El cofre se convirtió en una obsesión. Catalina lo visitó 2 veces más, como si con su sola presencia pudiera acelerar el destino. El gerente la reconocía y siempre repetía la misma frase: solo una orden judicial, señora. Ella asentía con paciencia, pero al tocar el metal frío sentía que estaba acariciando la llave de su libertad. Esa caja contenía el arma definitiva, y Catalina estaba dispuesta a esperar lo que fuera necesario para abrirla en el momento adecuado. Gabriel, viendo su ansiedad, intentó calmarla con un consejo. Los millonarios que sobreviven en este mundo no son los más rápidos, sino los más calculadores. No se trata de actuar primero, sino de actuar bien. Catalina lo miró en silencio, agradecida. Sabía que sin él ya habría cometido el error de precipitarse. Con cada día que pasaba, la tentación crecía, pero también lo hacía su convicción de que la paciencia sería su victoria. Esa noche, Catalina se miró al espejo y dijo en voz baja: aquí está mi destino. Sabía que la llave de su futuro estaba guardada en ese cofre, esperando el instante justo para brillar. No tenía dudas de que, cuando se abriera, Rodrigo no volvería a levantarse. El secreto de Lorenzo Monclús no era solo un testamento, era el eco de una justicia que el tiempo había reservado para ella. ¿Y tú? ¿Tendrías la paciencia de esperar el momento perfecto para abrir el cofre y asegurar la victoria? ¿O lo abrirías de inmediato, arriesgándolo todo? Las primeras señales del derrumbe llegaron con un informe financiero que sacudió a los accionistas. Las inversiones más ambiciosas del grupo Monclús, aquellas que Rodrigo había presentado como triunfos seguros, comenzaron a mostrar pérdidas considerables. La caída de acciones en bolsa no era dramática todavía, pero sí suficiente para sembrar el miedo. En los pasillos de los hoteles de lujo, donde antes se respiraba confianza, ahora circulaban rumores de inestabilidad.
Catalina leía cada noticia con calma. El castillo de cristal comenzaba a agrietarse. Rodrigo reaccionó con su temperamento habitual. Buscó culpables en lugar de soluciones. Culpó a directivos, despidió a empleados y amenazó a proveedores. Su obsesión por mantener intacto el patrimonio familiar lo llevaba a cometer errores cada vez más evidentes. Catalina sabía que aquella furia descontrolada era el combustible de su caída. Mientras él se consumía en rabietas millonarias, ella seguía reforzando su estrategia en silencio. La paciencia había dejado de ser una carga y se había convertido en su mejor arma. Aitana tampoco ayudaba. Sus caprichos crecían a la misma velocidad que la desconfianza de Rodrigo. Compraba joyas de alta gama, organizaba fiestas extravagantes y se dejaba fotografiar en coches deportivos recién estrenados. Lo que antes parecía glamour ahora era interpretado como despilfarro. La prensa, que ya desconfiaba de Rodrigo, comenzó a señalar a su amante como una influencia negativa. Catalina recortaba cada titular y lo guardaba en su carpeta azul, segura de que algún día servirían como pruebas del deterioro moral de su rival. Las discusiones entre Rodrigo y Aitana se hicieron públicas. Una cena en un restaurante exclusivo terminó en un escándalo cuando la acusó en voz alta de gastar dinero sin control. Varios comensales grabaron la escena, y el vídeo circuló por redes sociales en cuestión de horas. La imagen del empresario millonario, que antes representaba éxito y poder, ahora mostraba a un hombre desquiciado, incapaz de manejar su vida personal. Catalina observaba con serenidad. El lujo que tanto había presumido se convertía en su humillación. Los socios comenzaron a desertar. Un grupo de inversionistas internacionales canceló un acuerdo de expansión en la Costa del Sol, alegando falta de confianza en la gestión de Rodrigo. Fue un golpe devastador, no solo en cifras, sino en reputación. El apellido Monclús, antes sinónimo de estabilidad y alta gama, se manchaba con la palabra riesgo. Catalina sabía que ese vacío en el mercado podría convertirse en su oportunidad. No era solo un divorcio lo que estaba en juego, era el futuro de un imperio. Rodrigo, desesperado, buscó a Catalina. La llamó una tarde con voz más contenida de lo habitual, pidiéndole una reunión privada. Catalina, intrigada, aceptó. Se encontraron en un café apartado, lejos de cámaras y curiosos. Rodrigo intentó mostrarse cordial, pero la desesperación lo traicionaba. «Necesito que retires tus demandas. Aún podemos arreglar esto», le suplicó. Catalina lo miró en silencio, recordando cada humillación, cada palabra que la había reducido a nada. Y entendió que, aunque le doliera, ya no quedaba amor, solo un enemigo frente a ella. Gabriel le había advertido que ese momento llegaría. Cuando un millonario pierde el control, siempre intenta volver a los lugares donde alguna vez se sintió seguro, le dijo. Catalina vio con claridad que Rodrigo ya no la buscaba por amor, sino porque necesitaba su silencio. Pero ella no estaba dispuesta a dárselo. Cada lágrima derramada frente a su mansión, cada burla sufrida en el tribunal, cobraba sentido. Había esperado para verlo caer de rodillas, y por fin lo tenía delante. Mientras Rodrigo imploraba, Catalina se permitió un instante de compasión. Era inevitable. Había compartido años de su vida con él. Pero la visión de Aitana riendo en su sofá, con su copa de cristal favorita en la mano, le devolvió la firmeza. «Ya no soy la mujer que podías manejar con palabras bonitas», dijo con calma. Rodrigo intentó insistir, pero Catalina lo interrumpió con un gesto firme. Esa reunión no había sido un diálogo, sino una despedida definitiva de lo que alguna vez existió entre ellos. Al salir del café, Catalina respiró con alivio. Era consciente de que la batalla aún no había terminado, pero ese momento había marcado un antes y un después. Rodrigo ya no era el hombre poderoso que la había humillado, sino un millonario desesperado intentando salvar un imperio que se le escapaba de las manos. La diferencia era que ahora Catalina no solo tenía el control emocional, también tenía la clave del cofre de Lorenzo, esperando el momento oportuno para sellar su victoria. Esa noche, en su casa, abrió la carpeta azul y repasó cada documento, cada recorte, cada anotación. Todo encajaba en un plan que se acercaba a su clímax. Rodrigo se estaba destruyendo con su propia soberbia y con la influencia tóxica de Aitana. Catalina entendió que lo único que debía hacer era esperar un poco más. La paciencia, que antes le parecía insoportable, ahora era la promesa de una victoria segura. Y en su mirada brillaba una determinación que ningún lujo podía comprar. Rodrigo había dejado de ser el hombre imbatible que aparecía en portadas de revistas financieras. El millonario poderoso que conducía coches de alta gama y posaba junto a Aitana en yates privados ahora parecía un hombre agotado,
con la mirada perdida y el rostro marcado por noches de insomnio. Citó a Catalina en el salón privado de un hotel de lujo en Madrid, un lugar donde solía cerrar contratos internacionales y donde, esta vez, buscaba salvar lo poco que le quedaba de dignidad. Catalina llegó puntual, vestida con un traje sobrio, discreto, que contrastaba con la ostentación del entorno. Era la primera vez que pisaba ese hotel no como acompañante, sino como igual, y esa sola diferencia ya marcaba el tono de la reunión. El salón estaba adornado con alfombras persas, lámparas de cristal y sillones de cuero italiano. Rodrigo la recibió con un gesto nervioso, extendiendo la mano que Catalina tardó unos segundos en aceptar. No había afecto en ese contacto, solo la frialdad de dos rivales que sabían que la guerra estaba llegando a su clímax. Rodrigo tomó asiento. Tras unos segundos de silencio incómodo, habló. Catalina, he cometido errores, lo sé. Pero aún podemos arreglar esto. Si retiras tus demandas, tendrás tu casa en Marbella, tus cuentas desbloqueadas y tu nombre limpio. La voz sonaba desesperada, casi irreconocible en aquel hombre que antes rebosaba arrogancia. Catalina lo observó en silencio. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro no traicionaba emoción. Recordó la primera vez que él la había expulsado de su propia casa, la burla en los labios de Aitana, la humillación en el tribunal. Todo aquello regresaba como un eco cruel. ¿Y qué pasará con Aitana?, preguntó finalmente, con un tono tan frío que Rodrigo sintió un escalofrío. Él bajó la mirada antes de responder. Ella ya no tendrá lugar en la empresa. Fue un error mezclar lo personal con lo profesional. Estoy dispuesto a apartarla si eso te da tranquilidad. Catalina casi sonrió. Ahora Aitana era un estorbo, cuando antes había sido presentada como la nueva reina del imperio. Rodrigo insistió. Catalina, sé que piensas que quiere engañarte otra vez, pero no. No puedo permitir que todo lo que construyó mi padre se hunda por un error mío. Necesito tu ayuda. Juntos podemos salvar el patrimonio. Tú mereces volver a la vida que tenías, el lujo, las comodidades, la estabilidad. No quiero que termines como una sombra en esta guerra que nos está devorando a los dos. Sus palabras, calculadas, intentaban despertar en ella la nostalgia de los años de abundancia. Catalina, sin embargo, lo escuchaba como quien escucha un discurso vacío. Había amado ese lujo, sí, pero ahora entendía que la verdadera riqueza no estaba en las mansiones ni en los coches de alta gama. La dignidad que había recuperado valía mucho más que cualquier inversión. No necesito tu permiso para recuperar lo que soy, respondió con calma. Rodrigo, sorprendido por su firmeza, trató de suavizar la situación. Yo no soy tu enemigo, Catalina. Fue un error, y lo admito. Pero si me destruyes, destruirás también el legado de mi padre, y tú formaste parte de ese legado. La tentación golpeó fuerte en el corazón de Catalina. Podía aceptar la oferta y recuperar inmediatamente casas, joyas, viajes y comodidades. Podía volver a vivir entre el lujo de alta gama sin preocuparse por balances ni documentos. Pero, ¿a qué precio? ¿A costa de renunciar a la fuerza que había descubierto en sí misma? En ese instante, recordó a Gabriel y sus palabras. El verdadero triunfo no está en humillar, sino en demostrar que eres más grande que tu verdugo. Esa voz resonaba como un faro en medio de la tormenta de emociones. Rodrigo se levantó, acercándose más. Catalina, piénsalo. Si seguimos en esta guerra, solo ganarán los buitres, abogados, periodistas, inversores que quieren vernos caer. Yo quiero que volvamos a ser un equipo. Tú tienes la elegancia y yo el poder. Juntos podemos reconstruir este imperio. Nadie más tiene tu lugar. Te prometo que nunca más volverás a ser humillada. Catalina levantó la cabeza, lo miró a los ojos y vio el reflejo de un hombre derrotado, incapaz de aceptar que ya había perdido lo más valioso, su respeto. El silencio se volvió pesado. Rodrigo esperaba una rendición, una palabra de compasión, un gesto que le permitiera recuperar el control. Catalina, en cambio, respiró hondo y dijo, ya no soy la mujer que lloraba en la calle frente a nuestra mansión. No soy la esposa silenciosa que aceptaba tus risas con Aitana. Soy la Catalina que aprendió a manejar inversiones, que entiende de patrimonio y que no necesita que me devuelvas nada. Yo voy a reclamar lo que me corresponde y lo haré delante de todos. Rodrigo palideció. Nunca la había visto tan segura, tan dueña de sí misma. Intentó replicar, pero las palabras no salieron. Catalina tomó su bolso de alta gama, se levantó con serenidad y lo dejó sentado en aquel salón vacío. Cada paso que daba hacia la salida era una victoria silenciosa, un recordatorio de que la paciencia había transformado su dolor en fuerza. Rodrigo se quedó mirando el suelo,
consciente de que había perdido mucho más que una negociación. Había perdido la única persona capaz de darle legitimidad ante el mundo. Esa noche, Catalina contó a Gabriel lo ocurrido. Él escuchó en silencio y al final sonrió con aprobación. Has resistido la tentación más peligrosa, la de vender tu dignidad por una promesa vacía. Ya no hay vuelta atrás. Lo próximo será definitivo. Catalina asintió. Sabía que el tribunal sería su escenario y que el cofre de Lorenzo guardaba la pieza maestra de su venganza. Rodrigo había intentado comprarla con lujo y promesas, pero ella había elegido algo mucho más poderoso. El tribunal de Barcelona amaneció rodeado de cámaras, periodistas y curiosos. No era un juicio cualquiera. Lo que estaba en juego no era solo un divorcio, sino el control de un imperio millonario construido sobre décadas de inversiones, hoteles de lujo y proyectos de alta gama. Desde temprano, los pasillos se llenaron de murmullos, y cada asistente sabía que estaba a punto de presenciar un capítulo decisivo en la historia de los Monclús. Rodrigo llegó primero, bajando de un Bentley negro, impecablemente vestido, acompañado de Aitana, que lucía un vestido francés exclusivo y un anillo de diamantes como si quisiera desafiar al mundo. Sonreían como si fueran dueños de la escena, convencidos de que ese día sellarían su victoria. Catalina apareció minutos después, en un coche discreto, acompañada por Gabriel. Vestía un traje sobrio pero de corte perfecto, diseñado por una joven creadora española a la que había apoyado financieramente en secreto. Ese detalle, desconocido para la prensa, hablaba de su transformación. No solo se había reconstruido, ahora invertía en talento emergente, en nuevos patrimonios que algún día serían de alta gama. Los fotógrafos captaron la imagen con frenesí. Catalina caminaba con paso sereno, sin joyas ostentosas, pero irradiando una seguridad que eclipsaba cualquier brillo superficial. El interior de la sala reflejaba solemnidad. Techos altos, madera oscura, lámparas que iluminaban rostros tensos. Rodrigo se sentó con gesto altivo, flanqueado por un ejército de abogados especializados en divorcios millonarios. Aitana, a su lado, cruzó las piernas y lanzó una sonrisa irónica a Catalina, convencida de que el espectáculo terminaría de humillarla. Gabriel tomó asiento junto a Catalina, y aunque no era parte oficial de la defensa, su mirada cómplice fue suficiente para transmitirle fuerza. La jueza abrió la sesión repasando los argumentos. Rodrigo, como siempre, habló con soberbia. Mi esposa jamás tuvo participación en las inversiones del grupo Monclús. Nunca aportó a la construcción de este patrimonio. Es injusto que pretenda beneficiarse de un imperio de alta gama que desconoce por completo. Su tono despectivo arrancó algunos murmullos de aprobación entre los aliados presentes. Catalina lo escuchaba en silencio, sin pestañear, con la serenidad de quien sabe que el golpe definitivo aún no ha llegado. Aitana intervino también, con la confianza de quien se cree intocable. Catalina siempre fue un adorno, una acompañante. Ahora intenta pintarse como víctima para robar lo que no es suyo. La verdadera historia del grupo Monclús es la visión y la fuerza de Rodrigo. La jueza pidió orden ante la arrogancia de sus palabras, mientras Rodrigo asentía complacido. Catalina respiró hondo y se mantuvo en calma. Todo estaba ocurriendo como lo había previsto. Fue entonces cuando la jueza pidió silencio absoluto. Su voz adquirió un tono solemne que heló la sala. Antes de dictar sentencia, debo leer un documento recibido del Banco de España. Pertenece al señor Lorenzo Monclús, fundador del grupo. El aire se cortó de inmediato. Rodrigo palideció, y Aitana le clavó una mirada de desconcierto. Un funcionario ingresó con un sobre lacrado y lo colocó sobre el estrado. La jueza lo abrió lentamente, desplegando una carta escrita con la letra firme del patriarca fallecido. La lectura fue un terremoto. Lorenzo había previsto que su hijo, cegado por la soberbia, podría traicionar a Catalina. En su testamento, dejaba constancia de que el 52% de las acciones del grupo estarían a nombre de ella, con la condición de que solo serían activadas si Rodrigo la despojaba públicamente de sus derechos. Catalina Monclús es, a partir de este momento, la presidenta y máxima heredera del grupo Monclús, sentenció la jueza. El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. Rodrigo se desplomó en su asiento, incapaz de reaccionar. Aitana, en cambio, explotó. Se levantó furiosa, alzando la voz frente a todos los presentes. «Eres un idiota arruinado. Me prometiste que todo sería nuestro». La prensa captó cada palabra, cada gesto de rabia. Las cámaras grabaron su salida atropellada, abandonando a Rodrigo frente a la mirada cruel del público. El hombre que se había reído de Catalina en su propia casa ahora era humillado ante la nación entera.
Catalina no necesitó palabras para saborear su victoria. Permaneció erguida, con una expresión serena, mientras periodistas, inversores y socios se acercaban a felicitarla. Los mismos que antes la habían despreciado ahora le extendían la mano con respeto. Gabriel le susurró: «Este es tu momento, Catalina. Has vencido no solo a Rodrigo, sino a todo un sistema que intentó borrarte». Ella asintió con un leve gesto, comprendiendo que lo que estaba viviendo era más que venganza. Era justicia. Horas después, Catalina apareció en la terraza del resort más lujoso de Ibiza, recién adquirido bajo su control. Con el mar de fondo y decenas de cámaras frente a ella, pronunció un discurso que quedaría grabado en la memoria colectiva. El mundo puede intentar despojarte de casas, de joyas, de inversiones, incluso de tu nombre. Pero hay algo que nadie puede quitarte: tu dignidad. Esa es la verdadera riqueza, y hoy no solo la recupero para mí, sino para todas las mujeres que alguna vez fueron reducidas al silencio. El aplauso fue ensordecedor. En otra esquina del mundo, las cámaras captaban a Rodrigo caminando solo, con el rostro hundido y la mirada perdida. El millonario arrogante que había exhibido coches de alta gama y mansiones ahora parecía un hombre vacío, condenado por su propia soberbia. Catalina, en cambio, entraba de la mano de Gabriel en la suite presidencial del resort. No lo hacía como una esposa vengativa, sino como la presidenta de un imperio que había conquistado con paciencia, astucia y valor. Era el inicio de una nueva vida, construida sobre la certeza de que nadie volvería a subestimarla. ¿Pensaste que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer encontró por accidente la carta de amor que su esposo escribió a su amante, y descubrió quién la había puesto en su mesa. Ella no esperaba esa traición, no esperaba ese secreto, y mucho menos esperaba lo que se reveló después. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Por accidente encontré la carta de amor de mi esposo a su amante. Pero quién la puso en mi mesa, porque el final no se te olvidará jamás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.